amigos y amigas del Arriero, nos encontramos como siempre para comentar una nueva publicación en el programa y el día de hoy voy a conversar con el doctor José Urneo sobre el libro Derecho Penal Internacional, genealogía de los crímenes internacionales más graves. Un libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica que es un libro de derecho, eso hay que decirlo desde el comienzo, pero que ayuda a entender una serie de procesos que están muy presentes en la coyuntura política nacional. José, Pepe, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier, por la entrevista y espero que sea fructífera. Yo le digo a Pepe porque nos conocemos hace muchos años del trabajo de derechos humanos y no lo dije, pero Pepe Urneo ha trabajado desde los años 80, ha sido uno de los miembros de la Comunidad de Derechos Humanos, fundador de la coordinadora, dirigió también la ONG Sea Paz, luego Fede Paz, y también ha trabajado en el sector público, ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de Justicia y es profesor de Derechos Humanos y del tema que vamos a conversar, Derecho Penal Internacional en la Universidad Católica. Pepe, ¿por qué se ha vuelto tan importante el tema de Derecho Penal Internacional? ¿Por qué es tan importante y por qué cuesta tanto que se aplique en toda su plenitud en nuestro país? El nombre técnico, Derecho Penal Internacional o Crímenes Internacionales más graves, tiene que ver, por ejemplo, con lesa humanidad, lo cual ya nos lleva a entender que colisiona y que interesa, en el caso del Perú, sobre muchísimos casos pasados o que pueden suceder en el futuro, que el Frontón, que el Lurigancho, que Santa Bárbara misma, que deben juzgarlo al expresidente Ernesto. Tiene que ver con esterilizaciones forzadas, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido en años y pasado durante el conflicto armado, tanto en lo que se refiere al Estado, como en los casos que yo he puesto, como en casos que no se refieren al Estado. Es decir, que se refieren a Sendero Luminoso o al MRTA. Y yo tengo una sección ahí sobre este punto de cómo los casos estos han evolucionado en el Perú, o mejor dicho, cómo no ha evolucionado el Poder Judicial peruano y la magistratura en general respecto de estos casos. Y por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que debió ser juzgado por lesa humanidad, porque según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, está puesto ahí. Yo he sido jefe del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad, todo el tomo 6 que tiene que ver con crímenes y violaciones de derechos humanos. Claro, una cosa que justamente tú señalas y lo acabas de mencionar y llama mucho la atención es cómo un caso que es tan evidente que corresponde a los estándares definidos a nivel internacional sobre lo que es lesa humanidad termina siendo sentenciado como un delito de asesinato. Asesinato, ¿no? Así es absurdo, ¿no? Es indignante. No podemos aceptar, y ahora viene Tarata. Yo me temo que si es que no ha habido un cambio en el Poder Judicial y en su comprensión de esta materia, yo me temo que nuevamente lo condenen por asesinato o terrorismo, pero no por lesa humanidad. ¿Eso es simplemente porque los jueces no entienden o porque hay el interés también de lo juzgo de esa manera, entonces deslegitimo los otros casos, que por ejemplo, que se ha juzgado a Fujimori, donde sí se señala lesa humanidad, como diciendo que hay una diferente vara en este tipo de justicia? Yo prefiero, como te puedes imaginar, Javier, no especular. Yo constato el hecho objetivo, concreto, que es el que estamos
refiriéndonos. ¿Entiendes? Entonces, Luca Namarca no ha sido condenado por lesa humanidad. Se menciona por ahí algo, pero no se hace la construcción que se ha hecho. ¿Por qué es lesa humanidad? Para que lesa humanidad es cuando se han cometido delitos graves, entre ellos asesinato, tortura, desapariciones, cualesquiera de ellos, como política, sea del Estado o como política de una organización, con un umbral que se llama. ¿Cuál es el umbral? Que tiene que ser esa política algo que se concreta como un plan sistemático, hay un sistema que produce ese resultado, o algo generalizado, ¿entiendes? Y en el caso de Sendero es obvio que había una política de exterminio, ¿no? del opositor político, y eso cae plenamente en lesa humanidad. Yo no entiendo por qué no lo he hecho, no quiero especular, pero es grave. Hay que llamar la atención al señor fiscal de la Nación, hay que llamar la atención al señor presidente de Justicia de la Corte Suprema, y decirles, hay que hacer algo. Para evitar que en el juicio Tarata, por ejemplo, se repita. Nuevamente se repita lo mismo. Yo puedo pensar que no hay una adecuada preparación académica de la magistratura en Fiscalía y en Ministerio Público. Porque si vamos a lo que es el Estado, la única sentencia impecable sobre este punto es la que condena a Fujimori, sobre Barrios Altos y La Cantuta, porque son varios los casos que van ahí. Pero eso se perfila como lesa humanidad y hay todo un capítulo de demostración de por qué Barrios Altos es lesa humanidad. Hay otro capítulo distinto de por qué La Cantuta es lesa humanidad. No es como ha dicho por ahí un connotado expresidente de la Corte Interamericana de Justicia, que no se dijo nada. Por supuesto que se ha dicho. Está señalado en la sentencia. Hay un capítulo, Javier. El señor, si ha dicho eso, yo no me he dado el tiempo porque he estado atareado con las cosas de mi trabajo académico, pero me han dicho, yo le digo, ¿qué le pasó a este señor? ¿No? Es absurdo que pueda sostener, o no leyó, o si lo leyó, no entendió, entonces, y la condena va en otro sentido. Lesa humanidad. La sentencia en ese caso es concurrente, que se llama, ¿no? Hay un concurso técnicamente ideal. Tú aplicas, por un lado, dices, yo le aplico al señor el Código Penal vigente cuando se cometió Barrios Altos 91 y Cantuta 92 antes y después del golpe, ¿no? El Código Penal, con la pena que dispone el Código Penal, pero al mismo tiempo demuestro que hay otro orden jurídico internacional que permite calificar no otros hechos, sino los mismos hechos como lesa humanidad. Y que es un orden jurídico internacional al cual el Perú está suscrito. A ver, una precisión. Todos los hechos que han ocurrido en general en el Perú antes de 2002, y te diré por qué, no entran a los tratados, el tratado que regula lesa humanidad, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional al fin del siglo XX, año 98, y entra en vigor en el siglo XXI. Es post facto, no se puede aplicar. Entonces, ¿qué se aplica? Tal como se explica en la sentencia que condena al expresidente Fujimori, ¿no? Se explica que se está aplicando normas consuetudinarias. Y no es una audacia de la Corte Suprema, porque ese razonamiento lo había hecho el Supremo Español, en un caso que había juzgado, ¿no? en relación a hechos ocurridos en Argentina. El caso Chilingo. El caso famoso de Chilingo. Entonces, hace la aplicación concurrente y la Suprema toma esa línea de trabajo. ¿Quién más aplica derecho
penal consuetudinario a nivel internacional? La ONU. ¿En dónde? En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en varios los otros TPI que se llama Tribunales Penales Internacionales, como Camboya para Pol Pot y así varios otros. La ONU está aplicando. O sea, no es una excepción, no es que al juez San Martín... No es que se les ocurrió a este grupito hacer una locura. No, esto venía, y así como el Supremo español lo ha hecho la Suprema de Argentina, ¿entiendes? Y lo ha hecho la Suprema de Chile. Entonces, ¿de qué es un desconocimiento gigantesco, ¿no? El pensar que estaba haciéndose un exceso jurídico, pero bueno, si la magistratura no conoce y se convierte en un coto cerrado, es un problema. Igual pasa con la enseñanza de este curso en las universidades peruanas. En este semestre en el que no se enseña este curso en la Católica, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque estamos sacando abogados que no tienen el dominio y el conocimiento. Que pueden ser excelentes penalistas, pero no manejan esto de acá. Que es diferente, no tiene nada que ver con el Código Penal de Perú este asunto. El libro trata otro tema que también es clave en la discusión en ese momento en el Perú, que tiene que ver, y tú le dedicas ahí una sección, que tiene que ver con el tema de amnistías, indultos y este tipo de gestos de perdón, gracias, etcétera, ¿no? Un caso de Perú fue clave para este tema, que es el caso de Barrios Altos, que acabas de comentar, ¿no? Incluso el Supremo argentino toma el caso de Barrios Altos. Así es. ¿No? El Supremo argentino, cuando tiene que examinar la ley de amnistía que se habían dado, ¿no? Para liberar a Videla y a los generales, ¿no? Claro, y que había blindado todos los crímenes de la dictadura. Entonces, y de hecho, entonces había dado un manto de impunidad para todos los militares argentinos, de las dictaduras militares de los años 76 a 83. El llamado proceso, como le llaman los argentinos. Entonces, esa ley estuvo vigente hasta después de Barrios Altos, donde el Supremo argentino cita el caso Barrios Altos de la sentencia expedida por la Corte Interamericana y dice, por tanto, estos delitos cometidos por Videla y otros que estaban en libertad habían sido indultados ulteriormente, ¿no? Entonces resulta que no tiene validez de acuerdo con esto. Ahora, esto que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Barrios Altos tampoco es un acto de audacia declarar la ley de amnistía sin valor jurídico, porque la ONU ya lo había hecho. ¿Entiendes? La ONU, en el caso de Sierra Leona, justo un año antes de la sentencia de Barrios Altos, había aplicado el mismo principio. Dice, el derecho internacional contemporáneo no reconoce la validez de amnistías sobre delitos graves que violan derechos humanos, como lesa humanidad, como crímenes de guerra, como genocidio, y por tanto vamos a entrar a Sierra Leona, instalar un tribunal penal internacional, ¿no? Y la ley de amnistía que se había dado antes no se va a aplicar. Y esto es por la gravedad de los crímenes, ¿no es cierto? Esa es la razón principal. Claro, pero se basa en un principio. Claro, no es arbitrario, ¿no? ¿En cuál es el principio? Es el principio de la democracia moderna, contemporánea, etcétera, que dice que los seres humanos somos iguales en derechos. Tú y yo podemos tener
la piel diferente. Podemos pensar diferente. Podemos pensar diferente, diversa religión, diverso idioma podemos ser, pero tenemos los mismos derechos. Y por tanto, yo no puedo al asesino de mi hijo o al asesino decirle que no pasó nada y que se vaya a su casa, porque niega el derecho de la víctima o de sus causavientes a la justicia, porque todos tienen derecho a la justicia. Eso es una suerte de atentado contra la convivencia, digamos, ¿no? Así es, atenta contra la igualdad de los seres humanos. Entonces, y la ONU zanjó el tema, desde los años 90 había estado tocando este asunto, como yo lo explico ahí, y la primera vez que lo zanja es justo antes de Barrios Altos. Entonces la Corte de San José, apenas sale lo de Sierra Leona, donde la ONU se embarca sólidamente al respecto de no validez y amnistías, clac, saca Barrios Altos y desencadena un proceso en dominó, ¿no? Pum, 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 donde irradia Argentina, irradia mismo Chile, etcétera. ¿Qué más permite la reapertura de los juicios acá? Porque acá teníamos justamente una ley de amnistía, ¿no? Así es. Ahora, sin embargo, en las últimas semanas, meses, a propósito de estos constantes pedidos o mensajes del presidente también, del tema Fujimori, el posible indulto a Fujimori, varios juristas han salido a decir, no solo políticos, sino también juristas, a decir, bueno, en el caso del indulto no es igual que la amnistía, o apelando a la reconciliación y que no hay que ser vengativos, que no hay que tener ánimo de venganza, como dando justificaciones a que en este caso el señor Fujimori debería irse a su casa. ¿Qué opinas tú de eso? La amnistía está claro que no procede, ¿no? Y con el indulto se aplica el mismo razonamiento, ¿ya? Porque Menem otorgó el indulto a Videla y lo puso en libertad a Videla. Y Videla estaba en libertad ya varios años. Y entonces se anula el indulto y de esa manera regresa Videla a prisión en cumplimiento de la sentencia que había quedado, digamos, sin efectos en la parte de la sanción penal, ¿no? Entonces, digamos que luego a nivel humanitario se razona en el sentido que cuando hay una causa de lo que es una situación terminal, pudiera el detenido salir en libertad. Yo en principio creo que es razonable que cuando es terminal pudiera darse una norma aplicable no solamente a uno, sino a todos los que se encuentren en esa situación. Creo que ahora hay un apasionamiento en relación a este tema, como es muy claro, pero debe demostrarse, ¿no?, que se trata de un asunto terminal, porque si no se demostrara que no es un asunto terminal, incluso la amnistía después puede ser anulada. Ya hubo un caso. Claro, o sea, podría darse y como no es la situación, entonces... Va a ser revisado en sede judicial, porque todo acto del Poder Ejecutivo es revisable en sede judicial. Entonces puede ir esto a las instancias correspondientes de la justicia peruana y declarar que el indulto que se ha hecho, si es que efectivamente no es sobre un caso terminal, carece de validez. No es que la decisión presidencial está blindada de manera que es intocable, no hay acto de poder que no sea fiscalizable y que no esté sometido
a los principios democráticos de justicia y de respeto. Claro, no estamos en una dictadura ni en una monarquía del siglo XVII. Antes así había, pero ahora no se acepta a nivel internacional, ¿no? Ahora, pasando a otro tema que también me parece importante, ¿no? Tú has mencionado el caso de esterilizaciones forzadas. Te lo quiero preguntar porque siempre en esta discusión el tema aparece, se dice, bueno, no, eso no fue parte del conflicto armado interno y por tanto no encaja en estas consideraciones, que creo que tiene que ver más con por un lado la ignorancia sobre el tema, pero también con ciertos discursos políticos, ¿no? Que dicen, no, acá no hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué las esterilizaciones forzadas, tú lo has mencionado al comienzo, también son considerados crímenes de lesa humanidad? A ver, yo conozco de cerca esto porque a mí grupos feministas me hicieron una consulta hace 10 años atrás, ya que en el Congreso, a fin de los 90, se había opinado el grupo de oposición ya que esterilizaciones era genocidio. Entonces a mí, no recuerdo si 2006, 2007, me dicen, puedes analizar esto. Yo lo analizo y digo, no debe irse por genocidio, sino ubicar todo en el carril de lesa humanidad. Yo puedo explicar en otro momento, hay un texto que se publica, incluso ellos publican mi texto. Se publicó, está en la prensa y está en su página web, la gente de Demos, me parece que fue con ellos. Entonces, y yo les dije, es necesario demostrar una cantidad significativa de casos en los que ha habido esterilizaciones forzadas o que ha habido esterilizaciones sin el debido consentimiento o sin el consentimiento informado. Y ahora yo me desentendí del caso porque a mí me pidieron esa consulta, yo absolví en tal sentido hace 10 años y por ahí han ido avanzando en la argumentación, han logrado tener casos. Lamentablemente, Fiscalía no tiene un manejo adecuado, se ha enredado y está el caso de hace 4 o 5 años en el Ministerio Público. Porque es claro que hubo una política de Estado. Había una política más allá de la cantidad porque hay todo un debate sobre cifras, pero siempre... Claro, yo procesé la información usando la estadística publicada oficialmente por Defensoría del Pueblo, o sea que no es que era un secreto, no, era 250.000, como me escuchan, 250.000 de mujeres peruanas y un poco más todavía de 250.000 que habían sido esterilizados. ¿Creen ustedes razonablemente que de ese 250.000 de mujeres, la mayoría, gente sencilla, mujeres campesinas, fueron debidamente informadas? Claro, quienes conocemos el sistema de salud y conocemos cómo se procede, es absurdo. El asunto era encontrar las pruebas. Creo que están las pruebas, están ahí. La Comisión de la Verdad decidió no incluir esterilizaciones en el informe final, ¿no? Y yo he estado, como he dicho antes, en el informe de la Comisión de la Verdad y puedo dar fe que en el tomo 6, donde se habla de violaciones graves perpetradas por Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado, no está esterilización. Porque se consideró que no eran parte del conflicto armado. Que no eran parte del conflicto armado en sentido estricto, que era el mandato que tenía la CBR. Pero eso no niega que se cometieron en ese periodo. Por supuesto, en el mismo periodo se cometieron estos hechos entre los años 93, 97, me parece, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí me preocupa muchísimo este comportamiento que está produciéndose y que tiene que ver con Ministerio Público, tiene que ver con Poder Judicial, etcétera. Más allá de especulaciones o hechos reales sobre presiones y que
hay grupos interesados, familiares, etcétera. El juego del poder, digamos. Todo el juego de poder que puede converger en relación a esterilizaciones. El hecho es que hay un deficiente manejo técnico de estas categorías. Entonces, yo creo que debe haber un esfuerzo serio en la magistratura, debe haber un esfuerzo serio en la educación académica, en la formación académica en las universidades de todo el país, en las maestrías, que yo sepa, hasta en la universidad donde yo trabajo, la maestría de Derecho Penal no tiene un curso. Tiene un curso sobre esto. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, ha sido una excelente conversación, siempre se aprende mucho escuchándote. Yo quiero recomendarles a todos los amigos del Arriero el libro Derecho Penal Internacional, libro escrito por el doctor José Burneo, que muestra con mucha claridad el desarrollo y la evolución del derecho penal internacional, cómo se ha construido este derecho a lo largo de la historia, en particular en el siglo XX, con mucho énfasis desde los tribunales de Nuremberg y luego con toda la creación de la Corte Penal Internacional. Y lo recomiendo además, no solo para los amigos que estudian Derecho o quienes trabajan Derechos Humanos, sino para que todos estemos mejor informados y no nos dejemos llevar por interpretaciones auténticas que hacen a veces algunos analistas o incluso algunos abogados que buscan que se preserve la impunidad en nuestro país. Nos vemos.